Bueno, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Un cordial saludo para todos, en especial a los amigos. Ustedes saben que la voluntad de Dios es que todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Ese es el sentir que hay en nosotros también los que proclamamos el Evangelio del Señor Jesucristo, con el anhelo ferviente que también conozcas la verdad, salgas del error, de la hipocresía de este mundo y seas salvo, que es lo más convincente y lo más lindo y especial. Por fe lo creemos, por eso hacemos esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo y en base a las Sagradas Escrituras, que ahí está la verdad. El tema que corresponde en esta oportunidad es: ¿todos somos hijos de Dios? Es una pregunta. Todos somos hijos de Dios. Ya que lamentablemente hemos escuchado, miles de veces escuchamos a diario esta oposición a las Escrituras, que todo mundo cree, ¿cierto? Cree que son hijos de Dios. Lo digo con respeto y en base a la Escritura, porque el Señor Jesucristo nos dice en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para eso el Señor nos ha puesto en este bello camino, nos ha sacado de las tinieblas en las que andábamos anteriormente, para anunciar sus virtudes, para que el pecador, como lo éramos nosotros, también se conviertan a Él y lleguen a la verdad. Gloria a Dios. Miremos este tema bajo la luz de la palabra. ¿Qué nos dice Dios a través de su bendita palabra? En el nombre del Señor Jesucristo lo hacemos, que Él obre conforme a su grande misericordia. Mateo capítulo 22, versículo 32 dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Aleluya. Miremos acá lo que dice esta escritura. El mismo Señor Jesucristo lo expresa: Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Vamos a ir desglosando un poco este tema, pero en la Escritura, sin ir a llevar pensamiento humano, lo que yo quiera decir o lo que yo quiera creer. No así no es. Es como dice Dios a través de su bendita palabra. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si vemos acá, vamos desglosando un poco este tema. Recordemos que no toda la humanidad, no todo ser humano es hijo de Dios, según la palabra de Dios, y así lo creemos. Todos los seres humanos somos creación de Dios, somos creados por Dios, y Dios ama a su creación en general, porque no solamente los seres humanos somos creación de Dios, también está el reino animal y todo el reino vegetal y mucha creación de Dios. Las estrellas, el sol, los mares, las nubes, la lluvia, o sea, todo esto gira en torno a la creación de Dios, incluso nosotros los seres humanos. Los seres humanos somos creación de Dios, mas no todos somos hechos hijos de Dios, lo dice el mismo Dios a través de su palabra. Recordemos, Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. ¿Qué quiere decir la palabra muerte, específicamente hablando del término espiritual en la Biblia? O sea, muertos en pecados, espiritualmente muertos, separados de Dios. El pasaje que leímos en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Y no está hablando tanto de la muerte física, porque esta muerte física es algo contundente que nos tiene que llegar a todos los seres humanos, como dice el libro de los Hebreos, que está establecido al hombre que muramos una sola vez. Oiga, está establecido, no hay poder humano que haga desistir, que le acorte o que le adelante a uno eso, no. Está establecido por Dios ese acontecimiento para cada uno. Recordemos, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que comete pecado e infringe la ley de Dios está muerto espiritualmente. Y recordemos el primer versículo: Dios es Dios de vivos y no de muertos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Miremos acá lo que dice Juan, en el capítulo 8,
Juan 8, capítulo 41 en adelante nos dice. Juan 8, 41 nos dice. Dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Aquí le está hablando a los fariseos. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El versículo 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Vamos desglosando este tema: si todos los seres humanos somos hijos de Dios. Ahí vamos viendo que realmente esta enseñanza que dicen que todos somos hijos de Dios está totalmente equívoca y falsa, no es bíblica. Miremos acá que estas lindas personas que son también seres humanos como nosotros, o fueron porque ya están muertos, ellos estaban convencidos en su corazón que eran hijos de Dios. Ellos decían: yo soy hijo de Dios, Dios me bendice, Dios me va a restaurar, Dios me va a quitar lo que el diablo me ha robado, dicen estas personas. Y en común, en general, hoy en día también escuchamos la misma frase. Pero cuando tuvieron un encuentro con el maestro que lo sabe todo, él los reconvino y les dijo: un momento, stop, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo el Señor. Entonces ahí podemos mirar que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Miramos una característica clara de los hijos de Dios. Oiga, una característica clara de los hijos de Dios. Está en Romanos. Vamos a leer la carta a los Romanos, que el apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículo 14. Miremos acá una característica clara y bíblica de este tema. Juan 8, 14 dice, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si vemos, una característica clara de un verdadero hijo de Dios es que es guiado por Dios. Es guiado por Dios y su bendita palabra. Juan 14, 26 nos dice: recordemos pues, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y en Juan, vamos a leer Juan 14, 26 que nos dice. Juan 14, 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí ven? Todo lo que os he dicho, dejémoslo hasta ahí. Esto nos indica claramente que una persona que no se guía por la Biblia en estilo de vida, hablándolo espiritualmente, en la fe y en la moral, no puede dar señal de que es un hijo de Dios. ¿Por qué en la moral? Recordemos el pasaje de San Juan 8:41 que habla de estas personas que Dios les dijo que ustedes no son hijos de Dios. Recordemos que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, las características especiales y específicas de un verdadero hijo de Dios son estas: apartado del pecado, espiritualmente comunicado y hacedor de su palabra, guiado por el poder de Dios, de su Espíritu Santo. Ahora miremos qué requisito claro hay para que un ser humano verdaderamente pueda llamarse hijo de Dios. Miramos unos puntos específicos y bíblicos de que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todo el que comete pecado, infringe la ley, no es hijo de Dios. El que no es guiado por el Espíritu de Dios y su bendita palabra no puede ser hijo de Dios. Lo dice esta misma palabra. Vamos a leer otro pasaje en Juan, primera de Juan,
para que corroboremos un poquitico el por qué no todos los seres humanos pueden ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:8. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 en adelante, nos da una claridad más contundente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Sí ven? Recordemos que al principio dijimos que somos creación de Dios, tanto nosotros los seres humanos como toda la naturaleza. Miremos acá que hay un punto especial que dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para poder ser llamado hijo de Dios? Tengo que nacer de nuevo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 nos dice que hay que nacer de agua y de espíritu, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Sí ven? El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Dice en Juan 3:3. Ahora, recordemos, para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Cómo nace uno de nuevo? Dice en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12 nos dice. Juan 1, 11 y 12 nos dice. San Juan 1, capítulo 11 y 12, estaba mirando, era primera de Juan. San Juan 1, 11 y 12 nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oiga bien mi amigo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí ve? Este tema nos da más claridad todavía de que no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Sí ve? Hay que nacer de nuevo. Hay que recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para que recibamos este don inmerecido que es ser llamados hijos de Dios. Qué bendición tan grande es poder ser llamados hijos de Dios. Gálatas 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí ve? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí ve, mi amado amigo, que la palabra de Dios es muy clara y contundente? Nosotros hacemos esta palabra primero porque Dios nos lo ordena, que ir por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura, porque nos interesa mucho también tu alma, porque te amamos en el amor de Cristo, porque este es el segundo y grande mandamiento, amar al prójimo, porque el amor cubre multitud de pecados, porque las enseñanzas de este mundo corrupto y malvado tienen a la mayoría de personas engañadas, creyendo que son hijos de Dios. Y un hijo de Dios recibe a Jesucristo, un hijo de Dios nace de nuevo, un hijo de Dios se deja guiar por Dios, por su bendita palabra. Y la palabra de Dios dice: no adulterarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama al prójimo. ¿Cómo alguien que dice que es hijo de Dios puede matar, puede ir a emborracharse, puede ir a fornicar, puede engañar a su esposo, puede maltratar y pegarle a su esposa, dejarle los ojos morados, no responder por su familia? Amado hermano, no lo tomes como un regaño, y amigos, no. Esa es palabra de Dios, palabra viva y eficaz, la cual puede transformar nuestras almas y nos saca del error de este mundo tan malvado. No te dejes engañar, déjate guiar por Dios a través de su palabra. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que puedas ser creado y nacido de nuevo, para que puedas ser llamado verdaderamente Hijo del Altísimo.
Esto es un título muy grande e importante. Acá en la tierra es ser llamados hijos de Dios. Esto con humildad, con amor, con respeto se recibe, pero conforme a la palabra. No conforme a los rudimentos de este mundo, ni a los pensamientos necios de nosotros los seres humanos. Porque el corazón del hombre va continuo siempre del mal, al mal, al mal, al mal. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios nos redarguye, nos habla y nos dice cuál es el camino verdadero. Paz de Cristo para todos y recuerda el tema. Todos somos hijos de Dios. La palabra lo habla muy contundente. No todos los seres humanos son hijos de Dios, mas a todos los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, que es Jesús, nos da la potestad de ser hechos hijos de Él. Dios me los bendiga grandemente.